Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Título de la semana: la apostasía precederá a la venida del Señor. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Lunes: cuidado con la apatía espiritual. Leer con oración. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. El mensaje de esta semana tiene como título: la apostasía precederá a la venida del Señor. La apostasía es lo que ya hemos visto en esta era denominada postmodernismo, donde se quitan los principios morales, legales y culturales que son inspirados en las Escrituras, abriendo así el camino para la aparición del anticristo. Ante este escenario, somos alentados a no enfriarnos espiritualmente ni a permitir ser influenciados por el pensamiento que ha corrompido a las naciones, apartándolas de todo lo que se refiere a Dios. La base de este tema está en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2, donde Pablo explica con respecto a la venida del Señor. En griego, la palabra venida es parousia. La parousia en español significa presencia. La venida del Señor no será una aparición repentina, sino una presencia que perdurará aproximadamente 3 años y medio. Cuando el apóstol Pablo escribió 1 y 2 de Tesalonicenses, muchos pensaban que el día del Señor ya había llegado. Esto hizo que los hermanos se asustaran, al punto de abandonar sus obligaciones, tales como trabajar y cuidar de su familia. Por eso Pablo exhortó a la iglesia diciendo que la venida del Señor aún no ocurriría, porque no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Ese hombre de pecado, el hijo de perdición, se refiere al anticristo. No obstante, antes de su aparición ocurriría la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? Veamos la siguiente nota de la versión King James actualizada, que corresponde al versículo citado. Pablo explica a los tesalonicenses que a pesar de que la venida de Cristo es inminente, hay señales que todavía tienen que cumplirse. Antes de ese maravilloso y esperado evento, una de esas grandes señales es la apostasía, que literalmente significa rebelión, término que en las Escrituras tiene el sentido explícito de rebelión contra Dios y contra todo lo que procede de Dios. Esta rebelión tiene 2 caras: una profunda y generalizada apatía por la fe en Cristo Jesús y por la palabra de Dios, seguida de la violenta rebelión contra el Señor y sus seguidores en todo el mundo. Querido lector, en griego la palabra apostasía indica, en un primer plano, una profunda y generalizada apatía por la fe en Cristo Jesús y también por la palabra de Dios. Luego, en un segundo plano, ese alejamiento resultará en una violenta rebelión contra el Señor y contra sus seguidores por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás, conforme a lo que ya hemos estudiado en Ezequiel 28 e Isaías 14, siempre quiso ser un rey adjunto a Dios y nunca aceptó el hecho de que Jesús fuera el escogido para asumir esa posición. Lucifer quiso ponerse por encima de los demás ángeles y ser semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 al 14, Ezequiel 28, del 15 al 17. Entonces el Señor lo echó por tierra, y en esa rebelión Lucifer llevó consigo a la tercera parte de los ángeles, formando una autoridad paralela a la de Dios. Apocalipsis 12, 4 y 9. Él corrompió el universo y también al hombre. Cuando fue creado, lo llevó a transgredir la palabra de Dios. Sin embargo, Dios nos proporcionó la salvación, enviando a su propio Hijo, no solo para redimir al hombre, sino también para reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Colosenses 1:20. Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios lo elevó a su diestra, es decir, lo puso como co-rey, como rey adjunto,
que era la posición que Satanás quería ocupar. Jesús espera el momento en que, por medio de la iglesia, todos sus enemigos sean vencidos y puestos bajo sus pies. Efesios 1:22. El deseo satánico de ser adorado como Dios fue introducido en la humanidad cuando ocurrió la caída de Adán y se manifestará con más fuerza en la persona del anticristo, cuando se levante. Apocalipsis 13, del 1 al 6. A pesar de saber que el anticristo será el hombre de pecado, lo más importante hoy es recordar que la apostasía operará antes de su manifestación. Debemos estar atentos, porque la apostasía provocará una apatía generalizada y profunda en la fe de los cristianos. ¡Despertemos! No permita que eso le ocurra a usted ni a las personas que están a su alrededor. Alabado sea el Señor.